Bienvenidos a mi canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un universo fascinante, uno que combina lo mejor de la ciencia ficción superíndice 3N, el romance que te roba el aliento y por supuesto, el inconfundible toque de los dramas turcos que nos tienen a todos enganchados. Lo escucharon bien. Vamos a explorar esas joyas turcas que a pesar de no ser las conocidas, esconden historias increíbles que te harán cuestionar la realidad, suspirar de amor y probablemente te dejarán sin dormir por varias noches. Antes de que empecemos a explorar estas maravillas, quiero pedirte un favor. Si eres nuevo por aquí, considera suscribirte al canal. No te arrepentirás. Tengo mucho contenido preparado para ti sobre series, películas, libros y todo lo que te puedas imaginar que te atrape y te haga pasar un rato genial. Así que dale al botón superíndice 3N de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Ahora sin preámbulos, vamos a descubrir esos dramas turcos que te atraparon, con su ciencia ficción superíndice 3N, su amor y su adicción superíndice 3N. Vamos a empezar con una serie que si bien no es puramente ciencia ficción superíndice 3N, tiene elementos que la hacen digna de estar en esta lista. Hablo de Atiye, también copyright N conocida como The Gift. Esta serie de Netflix nos presenta a Atiye, una joven pintora en Estambul que tiene una vida aparentemente perfecta. Tiene una familia que la ama, un novio exitoso y una carrera prometedora. Pero todo cambia cuando un arqueo superíndice 3 logo descubre un símbolo antiguo en Göbekli Tepe, el templo antiguo del mundo, y ese símbolo la conecta directamente con su pasado y con un destino mucho grande de lo que jamás imaginó superíndice 3. Atiye te atrapa desde el primer momento por su misterio. La forma en que se entrelazan la arqueología, los símbolos antiguos y el destino de Atiye es realmente fascinante. Pero lo que la hace aún especial es la forma en que explora temas como la conexión superíndice 3N con la naturaleza, el poder de la intuición superíndice 3N y la importancia de conocer nuestro pasado para entender nuestro presente. Además, la actuación superíndice 3N de Beren Saat, quien interpreta a Atiye, es simplemente magistral. Logra transmitir la vulnerabilidad, la fuerza y la determinación superíndice 3N de su personaje de una manera que te hace conectar con ella de inmediato. Y por supuesto el romance también copyright N juega un papel importante en la serie, aún más menos añadiendo otra capa de complejidad a la historia. Si te gustan las series que te hacen pensar y sentir al mismo tiempo, Atiye es definitivamente para ti. Profundicemos un poco más en Atiye. Lo que la hace destacar no es solo la trama, sino la forma en que la serie aborda conceptos filosóficos y espirituales. El misterio que rodea a Göbekli Tepe, ese enigmático sitio arqueológico que data de miles de años antes de Cristo, sirve como catalizador para que Atiye cuestione su propia existencia y la naturaleza de la realidad. La serie te invita a reflexionar sobre la posibilidad de que existan fuerzas ocultas, conexiones invisibles que nos unen a un pasado remoto y a un futuro incierto. La serie explora la idea de la reencarnación, el karma y el destino predeterminado. Atiye se ve obligada a enfrentar sus propios miedos e inseguridades mientras descubre verdades sobre su linaje y su propósito en la vida. El símbolo encontrado en Göbekli Tepe no es solo un objeto arqueológico, sino una llave que abre las puertas a un conocimiento ancestral que ha estado dormido durante siglos. El romance en Atiye no es el típico romance de telenovela. Es una relación compleja y conflictiva que se basa en la atracción mutua, pero también en la desconfianza y el miedo. Atiye y Eren, el arqueólogo que descubre el símbolo, se sienten atraídos el uno por el otro, pero sus diferentes perspectivas y sus propios demonios personales dificultan su conexión. Su relación se convierte en un espejo que refleja sus propias heridas y les obliga a confrontar sus verdades más profundas. Además, la serie destaca la belleza de Turquía, mostrando paisajes impresionantes y ciudades vibrantes. Estambul se convierte en un personaje más de la historia, con sus calles laberínticas, sus mezquitas majestuosas y su rica historia. Göbekli Tepe, con sus enigmáticas esculturas y su atmósfera mística, se convierte en un lugar sagrado que conecta a Atiye con su pasado y su destino. Atiye es una serie que te atrapa con su misterio, te emociona con su romance y te hace reflexionar sobre los grandes interrogantes de la vida. Si buscas una serie que vaya más allá del entretenimiento superficial y te ofrezca una experiencia profunda y significativa, no te la puedes perder. Ahora vamos a hablar de una miniserie que, aunque corta, es intensa y te dejará pensando durante días.
Se llama Persona y es protagonizada por Haluk Bilginer, un actor turco que ganó un premio Emmy por su actuación en esta serie. Persona cuenta la historia de Aga Beyoglu, un jubilado que recibe un diagnóstico de Alzheimer. Al principio Aga está devastado por la noticia, pero pronto se da cuenta de que su enfermedad le ofrece una oportunidad única, la de cometer crímenes sin tener que recordar las consecuencias. Persona es un thriller psicológico oscuro y complejo que te mantiene al borde de tu asiento desde el principio hasta el final. La serie explora temas como la memoria, la identidad y la moralidad de una manera muy profunda y provocadora. Haluk Bilginer ofrece una actuación impresionante, mostrando la fragilidad y la crueldad de su personaje de una manera que te hace sentir empatía y repulsión al mismo tiempo. Y aunque no es ciencia ficción en el sentido tradicional, la forma en que explora la degeneración de la mente y la pérdida de la memoria toca temas que se exploran a menudo en la ciencia ficción distópica. Si buscas una serie que te haga reflexionar sobre la naturaleza humana, Persona es una excelente opción. Profundizando en Persona, es importante destacar cómo la serie utiliza el Alzheimer como una metáfora de la pérdida de la identidad y la desintegración de la conciencia. Aga Beyoglu, al ser diagnosticado con esta enfermedad, se enfrenta a la aterradora perspectiva de perder sus recuerdos, su personalidad y su propia esencia. La serie explora el impacto psicológico de esta enfermedad, tanto en el paciente como en sus seres queridos. Lo que hace que Persona sea tan fascinante es la forma en que Aga decide utilizar su enfermedad como una excusa para cometer crímenes. Al saber que su memoria se deteriorará gradualmente, Aga se convence de que no será responsable de sus actos, ya que no los recordará. Esta decisión plantea preguntas éticas y morales sobre la responsabilidad individual, la justicia y el libre albedrío. Haluk Bilginer ofrece una actuación magistral, transmitiendo la complejidad de Aga Beyoglu de una manera convincente. Logra mostrar la fragilidad y la vulnerabilidad del personaje, pero también su lado oscuro y despiadado. La actuación de Bilginer es tan impactante que te hace cuestionar tus propias convicciones morales y te obliga a reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal. La serie también explora la relación de Aga con su hija, quien se convierte en su principal cuidadora. La hija se enfrenta a la difícil tarea de cuidar a su padre mientras lucha contra sus propios demonios personales. La serie muestra la complejidad de las relaciones familiares y el impacto emocional que puede tener el cuidado de un ser querido con una enfermedad degenerativa. Persona no es una serie fácil de ver. Es oscura, perturbadora y te hace sentir incómodo. Pero también es una serie fascinante y provocadora que te dejará pensando durante mucho tiempo después de haberla terminado de ver. Si buscas una serie que te desafíe intelectualmente y te haga cuestionar tus propias creencias, Persona es una excelente opción. Es una joya del drama turco que merece ser descubierta. Sigamos con otra joya que, aunque no es turca en su totalidad, tiene una fuerte influencia y colaboración de Turquía. Me refiero a Rise of Empires, Atemen. Esta docuserie de Netflix combina imágenes reales con recreaciones dramatizadas para contar la historia del ascenso del Imperio Otomano y la conquista de Constantinopla por Mehmet el Conquistador. Si bien es una serie histórica, Rise of Empires, Atemen te atrapa por su ritmo trepidante, sus espectaculares escenas de batalla y la forma en que te sumerge en la cultura y la política del siglo XV. La serie te permite conocer a fondo a Mehmet el Conquistador, un líder ambicioso y visionario que cambió el curso de la historia. Además, la serie explora temas como el poder, la religión y la ambición de una manera muy interesante. Y aunque no hay romance en el sentido tradicional, la serie muestra las relaciones personales de Mehmet y la forma en que influyeron en sus decisiones. Si te gusta la historia y las series que te transportan a otro tiempo y lugar, Rise of Empires, Atemen es una excelente opción. Además, la producción es impecable y la ambientación es simplemente impresionante. En Rise of Empires, Atemen, la figura de Mehmet el Conquistador se presenta como un estratega brillante, un líder carismático y un hombre de gran ambición. La serie explora su infancia, su educación y su ascenso al poder. Se muestra cómo Mehmet se preparó desde joven para convertirse en el líder que conquistaría Constantinopla y expandiría el Imperio Otomano. La serie destaca la importancia de la innovación tecnológica en la conquista de Constantinopla. Mehmet utilizó cañones gigantes diseñados por ingenieros húngaros para derribar las murallas de la ciudad, que se consideraban inexpugnables. La serie muestra cómo la combinación de la estrategia militar, la tecnología avanzada y la determinación del ejército otomano fue clave para la victoria.
Rise of Empires, Atemen también explora las tensiones religiosas y culturales que existían en el siglo XV. La serie muestra la división entre el Imperio Otomano, que era musulmán, y el Imperio Bizantino, que era cristiano ortodoxo. La conquista de Constantinopla marcó el fin del Imperio Bizantino y el comienzo de una nueva era para el mundo. La serie no se limita a mostrar las batallas y las conquistas. También explora la vida cotidiana en el Imperio Otomano, mostrando la cultura, las costumbres y las tradiciones de la época. Se muestra cómo la sociedad otomana estaba organizada, cómo se gobernaba el imperio y cómo vivían las personas comunes. Rise of Empires, Atemen, es una serie que te engancha desde el principio hasta el final. Es una lección de historia entretenida y emocionante que te transporta a un mundo de intrigas, batallas y conquistas. Si te gusta la historia y las series que te hacen aprender mientras te diviertes, no te la puedes perder. Además, la serie cuenta con una excelente producción y un elenco de actores talentosos que hacen que la historia cobre vida. Ahora vamos a hablar de una serie que, aunque es un poco más mainstream, tiene elementos que la hacen conectar con la ciencia ficción en un sentido más amplio. Diriliai, Ertuğrul. Esta serie histórica sigue la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie muestra la lucha de Ertuğrul y su tribu contra los enemigos, tanto internos como externos, y su búsqueda de un hogar seguro. Aunque es una serie histórica, Diriliai, Ertuğrul tiene un tono épico y aventurero que la hace muy atractiva para los fans de la ciencia ficción y la fantasía. La serie está llena de batallas espectaculares, intrigas políticas y personajes carismáticos. Además, la serie explora temas como la lealtad, el honor y la fe de una manera muy profunda. Y por supuesto, el romance también juega un papel importante en la serie, añadiendo otra capa de complejidad a la historia. Si te gustan las series históricas con un toque de aventura y fantasía, Diriliai, Ertuğrul, es definitivamente para ti. Eso sí, prepárate porque son muchas temporadas y cada capítulo es bastante largo. Diriliai, Ertuğrul es mucho más que una serie histórica, es una saga épica que te sumerge en un mundo de honor, valentía y sacrificio. La serie sigue la vida de Ertuğrul Gazi, un líder tribal visionario que lucha por la supervivencia de su pueblo en un contexto de guerra y conflicto constante. La serie explora los desafíos que enfrenta Ertuğrul para proteger a su tribu, mantener la paz y establecer un nuevo hogar. Lo que conecta a Diriliai, Ertuğrul con la ciencia ficción, aunque de manera indirecta, es su capacidad para construir un mundo coherente y creíble con sus propias reglas, costumbres y tradiciones. La serie te transporta a un mundo medieval donde la lealtad a la tribu, el honor personal y la fe religiosa son los valores más importantes. La serie destaca la importancia de la estrategia militar y la diplomacia en la lucha por el poder. Ertuğrul no solo es un guerrero valiente, sino también un estratega astuto que sabe cómo utilizar la inteligencia y la negociación para lograr sus objetivos. La serie muestra cómo Ertuğrul forja alianzas con otras tribus, negocia con los enemigos y utiliza la información para obtener una ventaja estratégica. Diriliai, Ertuğrul también explora la complejidad de las relaciones humanas. La serie muestra la amistad, el amor, la traición y el odio que existen entre los personajes. El romance juega un papel importante en la serie, pero no es un romance superficial. Es un romance que se basa en el respeto mutuo, la admiración y el compromiso. La serie es una celebración de la cultura turca. Muestra la belleza de los paisajes de Turquía, la riqueza de su historia y la diversidad de sus tradiciones. La serie también destaca la importancia de la familia, la comunidad y la hospitalidad en la cultura turca. Diriliai, Ertuğrul, es una serie que te inspira a ser mejor persona. Te enseña la importancia de la lealtad, el honor y la fe. Te muestra cómo la valentía y la determinación pueden superar cualquier obstáculo. Si buscas una serie que te emocione, te inspire y te haga reflexionar sobre los valores importantes de la vida, Diriliai, Ertuğrul, es una excelente opción. Prepárate para un viaje épico que te mantendrá enganchado desde el primer capítulo hasta el último. Finalmente, aunque la oferta de dramas turcos de ciencia ficción y romance no es tan extensa como en otros géneros, estas series que les he mencionado demuestran que Turquía tiene mucho que ofrecer en términos de historias originales y emocionantes. Tal vez no sean exactamente lo que esperan de la ciencia ficción tradicional, pero exploran temas relevantes para el género de maneras muy creativas. Así que ahí lo tienen, amigos. Un recorrido por algunos de los dramas turcos que te atraparán con su ciencia ficción, su amor y su adicción.
Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan descubierto alguna serie nueva para ver. Para resumir, exploramos a TJ y su conexión con los símbolos antiguos, Persona, y su oscura exploración de la memoria y la moralidad, Rise of Empires, Atemen y su inmersión en la historia del Imperio Otomano, y Diriliai, Ertuğrul y su épica aventura en busca de un nuevo hogar. Quiero agradecerles por ver este vídeo. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de sintonizar mi canal. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué piensan ustedes de estas series. ¿Han visto alguna de ellas? ¿Qué les pareció? ¿Conocen algún otro drama turco con toques de ciencia ficción que debería agregar a mi lista? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y sugerencias. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse a mi canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba contenido. Gracias de nuevo por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.